Sakari. We are the children of the one Yahweh. The chosen. Ye are the chosen of the one Yahweh. And he has given his laws to us. Now everything belongs to us. Shalom, Shalom Israel. Mi nombre es Brayton WhatsApp, José Sánchez, representando a Saikari, Puerto Rico. Y antes de empezar, quiero dar toda gloria, honra, alabanza y adoración a Yahweh, nuestro Padre, en el nombre de su amado Yahweh, a quien el mundo conoce ignorantemente como Jesucristo, y Yahweh, siendo el nombre del Padre, que conocemos como Jehová. De gran bendición estar una vez más con ustedes para traerles una nueva enseñanza. En este caso vamos a estar hablando del rapto. Y muchos conocen esta doctrina, ¿verdad? Se ha enseñado en la iglesia por mucho tiempo ya, pero vamos a ir, ¿verdad?, a definir lo que es esta doctrina que nos han enseñado y vamos a medirlo con la palabra de Dios. Vamos a entrar en documentos en donde, ¿verdad?, se desglosa y se define lo que es el rapto, y vamos a ir también a definir lo que la Biblia establece, ¿verdad?, según lo que entendemos que es el orden profético que ha establecido la palabra del Señor de las cosas que sucederán en los tiempos finales y cómo sucederán. Y vamos a medir, ¿verdad?, lo que se nos ha enseñado versus lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ir a empezar, ¿verdad?, rapidito. Y aquí estamos para definir ahora lo que es el rapto, que es lo que se enseña, ¿verdad? Un evento en los tiempos finales en donde dará lugar, según lo que enseñan, antes de la gran tribulación siendo, según lo que enseñan, un periodo de 7 años, ¿verdad? Y que en la mitad de estos 7 años, en 3 años y medio, el anticristo se sentará en el tercer templo, ¿verdad? En donde se revelará de alguna manera, manifestará, ¿verdad?, su verdadera imagen, ¿verdad? He escuchado muchos, no todos concuerdan con lo mismo, pero que se va a revelar ahí como Satanás, como es, ¿verdad?, un demonio, y va a empezar a salir demonios y monstruos del mar. Apolión será suelto, que está atado con cadenas en el Hades, y muchas cosas las cuales no están en las escrituras. Todo esto es a base de la mitología griega y las costumbres y tradiciones, las leyendas de Roma, que es la bestia. Y queremos ver, ¿verdad?, cómo todas estas cosas han sido mentiras que hemos adoptado. Vamos a empezar con el rapto y vamos a definir realmente lo que establece la Biblia, pero primero, ¿verdad?, presentando lo que enseña la iglesia. El rapto es una posición teológica, escatológica, sostenida por algunos cristianos, no por todos, por algunos, particularmente dentro de las ramas del evangelicalismo estadounidense. O sea, esto es algo que se concentra más en Estados Unidos, que consiste en un evento del tiempo del fin cuando todos los creyentes cristianos que están vivos, junto con los creyentes resucitados, se levantarán en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Están hablando de que el rapto lleva consigo la resurrección de un grupo, ¿verdad?, que estarán muertos, y en ese tiempo, ¿verdad?, van a ser llevados a las nubes. Dice, el origen del término se extiende desde la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses en la Biblia. O sea, estos son los libros en donde ellos utilizan para demostrar o buscar evidenciar su dogma, en la que se usa la palabra griega harpasos, ellos, ¿verdad?, utilizan esta referencia de esta palabra que se utiliza en el griego, que significa arrebatar o apoderarse, y explica que los creyentes en Cristo serían arrebatados de la tierra en el aire. No dudamos que surgirá un evento según lo que la Biblia establece, solo que hay algunos dogmas que han sido, ¿verdad?, penetrados, filtrados, añadidos en la palabra de Dios, la cual son los que hacen que esta doctrina se torne a ser una mentira, y vamos a probarlo. Dice, la idea de un rapto, como se define actualmente, no se encuentra en el cristianismo histórico. O sea, esto históricamente nunca vamos a poder
comprobar por medio de las escrituras lo que se expone, ¿verdad? Por medio de estos hombres que inventan todas estas doctrinas de hombres. Dice, pero es una doctrina relativamente reciente del protestantismo evangélico. O sea, esto es algo reciente, esto no es algo que los discípulos en el primer siglo hablaban, sino que esto es algo completamente nuevo y vamos a ver cuándo fue que surgió esto. El término se utiliza con mayor frecuencia entre los teólogos protestantes evangélicos de los Estados Unidos. Y esto es bien importante porque aquí empezamos ya y sabemos que entonces todos estos protestantes teólogos, la cual es donde nace esta doctrina, son de los Estados Unidos, la cual Estados Unidos bíblicamente hemos dado clases anteriormente, la cual representa a Babilonia. So, esto es una doctrina que nace de Babilonia, nada que ver con las escrituras. Dice, el éxtasis también se ha utilizado para una unión mística con Dios o para la vida eterna en el cielo, porque se enseña que va a ser en secreto, ¿verdad? Versus lo que dice la escritura, que el día que el Señor Jesucristo llegue, todo ojo le verá y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Es un evento que se van a sonar trompetas, o sea, va a ser algo en donde las personas claramente, ¿verdad? Sin ninguna dificultad, entenderán que Cristo llegó, solo que estos inventan de que va a ser algo en secreto. Seguimos. Existen diferentes puntos de vista sobre el momento exacto del rapto y si el regreso de Cristo ocurriría en uno o dos eventos. El pretribulacionismo distingue el rapto de la segunda venida de Jesucristo. Son los que creen que es antes de la tribulación, ¿verdad? Hacen ver que Cristo viene más de una vez cuando solamente las escrituras hablan la segunda venida de Cristo, porque si crees que el rapto es antes, pues entonces Cristo viene una vez porque vas a recibirlo en las nubes y luego va a llegar luego de la gran tribulación, que es lo que va a mencionar aquí. El pretribulacionismo distingue el rapto de la segunda venida de Jesucristo, mencionada en el Evangelio de Mateo, Segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis. Estos son los libros que ellos utilizan para, ¿verdad? Según ellos, soportar o evidenciar esta doctrina. Y vamos a ir a todos estos libros para mostrar cómo claramente no habla de nada de lo que se ha enseñado, sino que habla en contra de lo que ellos enseñan. Este punto de vista sostiene que el rapto precedería a la tribulación. El rapto es antes de la tribulación de 7 años, que es lo que ellos han puesto como un periodo de gran tribulación de 7 años, la cual la Biblia no menciona. Aclaro de que la clase que di pasada está haciendo referencia a las 70 semanas. Y esta última semana ellos han tomado la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel, que en mi clase anterior, repito, estoy definiendo todas estas cosas. Esta última semana se cumplió desde el año 66 al 73, cuando vino el Imperio Romano y destruyó el templo de Dios. Está claro en las profecías, Cristo habló de estas cosas en Mateo 24, y necesitamos entender que lo que ellos han utilizado, ¿verdad? Está errónea, ¿verdad? El utilizar las 70 semanas de Daniel, la cual ya se cumplieron en alrededor del año 70, ¿verdad? Terminando esa semana en el año 73. Ellos toman esta semana y le dan 2000 años después, porque Dios estableció 70 semanas, ¿verdad? Para traer juicio a Israel, que es donde destruiría a Jerusalén y al templo de Dios, ¿verdad? Y que el pueblo de Dios sería dispersado entre las naciones. Y esa era la última semana. Ellos toman esa semana, ignoran lo que sucedió históricamente y le dan 2000 años y la ponen en la gran tribulación, no entendiendo las profecías. Les recomiendo que vean esa última clase que di para poder entender, ¿verdad? Con claridad a qué me refiero. Seguimos. Este punto de vista sostiene que el rapto precedería a la tribulación de 7 años. Eso es antes de la tribulación, que culminaría en la segunda venida de Cristo y sería seguido por un reino mesiánico de 1000 años. Ellos ponen que el rapto de los que están vivos
y la resurrección de los muertos va a surgir antes de la segunda venida de Cristo. Y vamos a mostrar que la Biblia dice contrario a todo lo que estas personas nos han enseñado, porque esto mismo es lo que se enseña en las iglesias, aunque sabemos que hay, ¿verdad?, diferencia entre iglesias, por eso es que hay 33,000 denominaciones de las iglesias cristianas, tan confusas, ¿verdad? No se ponen de acuerdo en lo que van a enseñar, sino que en este bloque la iglesia predica una cosa y al otro bloque del barrio que predica otra cosa. Dice, esta teoría surgió, ahora te va a decir de dónde nace todas estas cosas, de las traducciones de la Biblia que John Nelson Darby, analizada en 1833. John Nelson Darby fue un hombre, ¿verdad?, que fue quien inventó todas estas cosas según su interpretación. Y esto es bien importante entenderlo. El que no ha visto mis clases anteriores necesita ver las clases de Conociendo al Enemigo. Porque John Nelson Darby es un descendiente de Esaú, la cual, sí, les recomiendo, ¿verdad?, que vean mi clase pasada, la cual es un hijo de Esaú, que Dios lo hace a él sinónimo de los hijos del diablo. Satanás le llama la serpiente, le llama el dragón, porque ellos son los que estarían rigiendo el mundo en los últimos tiempos y que ellos engañarían al mundo, ¿verdad?, trayendo todas estas filosofías, doctrinas y que utilizarían el cristianismo para desviar al mundo de Dios, ¿verdad?, y de sus leyes. Todo esto está en las clases pasadas sobre, ¿verdad? Si no entienden por qué digo esto, vayan a mis clases pasadas, le hacen Romanos capítulo 9, le hacen Hebreos capítulo 12, versículo 16, le hacen Malaquías capítulo 1, le hacen el libro de Abdías, y en los profetas hablan de este hijo de perdición, la cual no tiene lugar ni oportunidad para arrepentirse, aunque la procure con lágrimas. Todas estas cosas nacen de quienes por medio de la esclavitud edificaron, por medio de la esclavitud de los hijos de Dios, los israelitas, las 12 tribus de Israel, edifican a Babilonia, ¿verdad? Y utilizan la religión del cristianismo para hacernos a nosotros, ¿verdad?, ser esclavizados, no tan solo físicamente, sino mentalmente, haciéndonos a nosotros olvidarnos de las leyes de Dios, porque se sabe, ¿verdad?, que ellos enseñan que no debemos guardar la ley de Dios, aunque Cristo dijo que la manera de alcanzar la vida eterna en Lucas 10 es guardando la ley y que la fe es parte de la ley, según Mateo capítulo 23. Seguimos. Este John Darby, de quien nació todas estas cosas y que él fue el que, ¿verdad?, impulsó toda esta doctrina alrededor de América y otras partes del mundo, y que sabemos que Hollywood ha sido parte, ¿verdad?, de este lavado de cerebro el cual nos han hecho, en la cual hemos sido inspirados por todas estas películas, ¿verdad?, a creer lo que nos han enseñado hoy acerca del rapto. Seguimos. Volvemos otra vez. El pretribulacionismo es el punto de vista más extendido entre los cristianos que creen en el rapto en la actualidad. Aunque es algo reciente, aunque fue algo inventado por John Nelson Darby, según su interpretación, todo el mundo está siguiendo la interpretación de un hombre, ¿verdad? Sabemos que la Biblia habla en Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Por eso analizamos lo que se nos enseña, ¿verdad? Porque ya que aprendimos que hay algo mal en esta iglesia cristiana, en la cual la mayoría de las cosas, 90% de las cosas que enseñan van en contra de la Biblia.
una pluma no puede dar agua limpia y agua sucia, eso tenemos que probar estos espíritus a ver si son de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos enseña la palabra en Deuteronomio capítulo 4, dice, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. No podemos estar añadiéndole a las palabras de Dios. Isaías, los profetas, sabemos que eran gente de Dios y concuerdan con esto mismo. En Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, si lo que habla alguien, algún tal llamado profeta o maestro, no enseña conforme a lo que está escrito ya en la escritura y en la ley y en los profetas, es porque no hay luz en ellos. Continuamos, volvemos atrás, ¿verdad? El documento, porque ahora va a empezar a hablar, ¿verdad? Y no quiero leer todo el documento, les recomiendo, ¿verdad?, que lean todo esto, buscan información acerca del rapto y lo que encierra toda esta doctrina, porque ellos utilizan la Biblia para tratar de probar que esta doctrina es, ¿verdad?, es evidente, o sea, es conforme a la ley y a los profetas. Pero vamos a ir, ¿verdad? Ellos utilizan varios versículos. Dice, hay numerosos puntos de vista con respecto al momento del rapto. Algunos sostienen que en Mateo 24, 37 al 40, que vamos a ir ahí, se refiere al rapto, señalando similitudes entre los dos textos, indicando que el rapto ocurriría en la parucía del Señor, en el regreso del Señor. Otro señala que ni la iglesia ni el rapto ocurren en Mateo 24 y que existen diferencias significativas entre Mateo 24, 37 al 40 y Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que es otro versículo que ellos utilizan para sustentar sus dogmas y doctrinas. Como resultado, estos dos textos reciben un enfoque abrumador dentro de las discusiones sobre el momento del rapto. Los dos textos son 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, y Mateo 24, 37 al 40, por los versículos que estaremos ahora, ¿verdad?, analizando, ya que sabemos que si no hablan conforme a las escrituras es porque no hay luz en ellos, y vamos a demostrar con claridad cómo, por causa de su ceguera, ¿verdad?, porque están haciéndole caso a un hombre, la cual fue a un seminario para hacerse pastores y todas estas cosas. Ellos están siguiendo la narrativa de este concilio establecido por Esaú, el hijo de perdición. Vamos a ir rapidito a Mateo 24, que es lo que ellos utilizan, ¿verdad?, para decir que el rapto, porque en la iglesia en Puerto Rico lo más que abunda es la doctrina, ¿verdad? Lo más que se predica es esta doctrina de el rapto antes de la gran tribulación. Así que vamos a ir aquí rapidito. Y en Mateo 24, el maestro Yahawashi, Jesucristo, está hablando de dos eventos, señales antes del fin, pero también está hablando de la destrucción de el templo en el que sucedió en el año 70, que es la profecía que da a Daniel, que son de las 70 semanas que terminan, ¿verdad?, en el año 73 después de Cristo, en donde en el año 70 destruyen el templo, que es donde se cesa el sacrificio, dando y probando que, así como en Hechos capítulo 21, donde Pablo, ¿verdad?, tuvo que hacer sacrificios, continuaban los discípulos luego de el año en donde Cristo murió, presentando ofrendas a Dios, ¿verdad?, y haciendo todo conforme a la ley, que nunca se podrán evidenciar estas religiones que la ley fue abolida, porque eso fue lo primero que Cristo dijo: no pienses que he venido para abrogar la ley. Así que vamos aquí a Mateo 24, vamos a ir al capítulo en donde se utiliza, ¿verdad?, que dice Mateo 24, 37 al 40, vamos a ir exactamente ahí, ¿verdad?, 37 al 40. Y empezamos en el 36, en donde dice:
Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Nos está dando una analogía, algo que sucedió en el pasado para hacer referencia a las cosas que han de suceder. So, tenemos que ir a ese Génesis para ver qué fue lo que sucedió en el Génesis, ¿verdad? Porque así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor, porque ese es el evento, ¿verdad?, que estamos esperando. La cual estos religiones, estas religiones enseñan de que este evento va a surgir antes de la gran tribulación, en donde los que están vivos en Cristo y los muertos en Cristo resucitarán y se van a encontrar con Cristo. Y utilizan estos versículos para probar esta doctrina. Pero dice que como en los días de Noé. So, vamos a probar entonces que es totalmente contrario a lo que nos han enseñado. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como antes de los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, exactamente como está sucediendo ahora, todo el mundo está desapercibido en el tiempo que estamos viviendo. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Cuando tú analizas claramente, el uno será dejado y el otro tomado. Leemos volvemos atrás en el 38 y dice, porque como en los días antes del diluvio, y leemos en el 39 para entender el contexto de que estamos hablando, porque van a estar dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Nada más leyendo esto, analizándolo, claramente que el diluvio se llevó a los que Dios mató y solamente se quedó en la tierra Noé y su familia, que fueron 8 personas. Nada más ahí analizando esto, ¿verdad? Cuando no tenemos una doctrina que nos inclina, ¿verdad?, a creer lo que el hombre dice y leemos lo que la Escritura nos enseña claramente. El diluvio se llevó a los que Dios mató. Eso dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En este texto ellos están utilizando el que se lleva como el que son raptados. Ese es el punto. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, repito. El uno será tomado y el otro dejado. ¿Quién fue dejado en el diluvio? Noé y su familia. ¿Y quiénes fueron tomados? Los que Dios mató, el resto del mundo. Solamente quedaron 8 personas. Así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ir al Génesis. Vamos a ir al Génesis. Génesis capítulo 7, donde se encuentra lo que sucedió en los días de Noé. Génesis 7. Versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Ahí le empieza a dar, ¿verdad?, instrucciones de todos los animales, 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios. Ya Noé conoce lo que es limpio y lo que es impuro. Noé es obediente a los mandamientos de Dios y Dios sabe, ¿verdad? Noé sabe lo que Dios, ¿verdad?, demanda y él está siendo obediente. Seguimos. En el versículo 6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Sabemos que entraron también los animales, ¿verdad? Vamos a ir más adelante. Dice, y fue en el versículo 17, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas,
y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, el que se llevó el diluvio, como los días de Noé que habla Mateo, son los que Dios mató, y así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El que fue dejado fue Noé. Los que fueron tomados fueron ¿qué? Destruidos por el diluvio, por voluntad del más altísimo Dios. Así será la venida del Hijo del Hombre, y claramente en este punto no pueden ellos probar nada sino lo contrario a su doctrina. Resulta que ellos dicen que la gran tribulación va a ser antes y que van a ser raptados los que se lleven, contrario a lo que la Biblia dice, porque antes, y empecé ahí por un propósito, ¿verdad? En el versículo 29 antes dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que toda la doctrina del rapto, como nos han enseñado, es completamente contraria a la doctrina que se enseña y nos han enseñado desde chiquito, que hasta Hollywood ha participado. Babilonia es la que te ha lavado el cerebro para tú creer en estas mentiras. So, vamos a continuar, ¿verdad? Por todos estos versículos, y vamos a ver cada vez con más claridad las mentiras que hemos heredado de nuestros líderes religiosos. So, sabemos ya, ¿verdad?, que claramente las que son tomados es porque el diluvio se las llevó, y cuando están 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El que fue dejado fue Noé, el que mantuvo Dios con vida, y los que fueron tomados fueron destruidos por el diluvio, por voluntad de Yahweh. So, vamos a continuar. Ahora vamos a ir, ¿verdad? Porque ahora ellos utilizan Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 17, y vamos a ir allí para que veamos que no tiene nada que ver con la doctrina que nos enseña, nos impulsan y nos ha inclinado a creerle al hombre en vez de a Dios. Por eso es que hemos venido a ser malditos, porque no hemos puesto la confianza en Yahweh, el único y verdadero Dios. Seguimos, y mucho menos le creen a Cristo, porque Cristo es el que está dando esta profecía. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? Versículo 16. Y vamos a ver clarito que no tiene que ver nada con un rapto antes de la gran tribulación, sino que como Cristo, le creemos a Cristo y les anuncio que todo el mundo tiene que pasar por la gran tribulación. Porque la doctrina del rapto antes de la gran tribulación dice que se va a llevar Dios a los que resucitaron ahí en Cristo, y los que están vivos son ascendidos al cielo, se van para un lugar que en donde la Biblia no habla de ese lugar, que ellos dicen que el cielo es fuera de este mundo, no entendiendo el concepto del cielo. Yo di una clase, ¿verdad?, anteriormente acerca de este concepto que la Biblia dice que es el cielo, que claramente Cristo dice que vamos a reinar en la tierra. Las profecías de Daniel dicen el reino será en la tierra, pero que la iglesia, ¿verdad?, está moderna, está
completamente en error y, ¿verdad? Me disculpo con los que piensan que estoy loco, porque si escuchan esto van a decir, escucha para allá ese hereje. Eso es lo que van a decir. Lo que está enseñando el que está más perdido, porque todo el mundo que no entiende la verdad, ¿verdad? Margina a los que están buscando la verdad porque ellos no la entienden. Como ellos no entienden algo, pues lo bloquean. Pero todo esto es para gloria y honra de Yahweh, ¿verdad? Ya que nos ha dado la bendición de entender las escrituras y poder compartirlas con aquellos que realmente buscan la verdad. Así que vamos a seguir. Le creemos a Cristo que luego de la gran tribulación de aquellos días donde los ángeles, como dice, enviará sus ángeles. Volvemos otra vez, 29. Inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, luego de la gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y repito esto mucho porque nosotros aprendemos con repetición como los niños. Enviará a sus ángeles. Entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, porque va a sonar una trompeta. Vamos a ver cuál es la trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a ver en cuál trompeta es que va a sonar, ¿verdad? Y va a ser la señal para recoger a los hijos de Dios. Vamos a volver otra vez aquí a Mateo 24 porque todavía tengo una sorpresa para los que no sepan. Aquí todo lo que habla Mateo 24 va en contra o señala como mentirosos a todas estas dos falsas doctrinas. Vamos ahí a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Había una disputa, ¿verdad?, entre si va a haber una resurrección de muertos o no, y Pablo estaba diciendo va a haber una resurrección de muertos. Vamos a ver cuándo es, porque el rapto, la doctrina del rapto enseña, como leímos, dice que consiste en un evento del fin del tiempo cuando todos los creyentes cristianos que están vivos, junto con los creyentes resucitados, se levantarán en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Ellos dicen que eso es antes del rapto. Resulta que la doctrina enseña que en el periodo de la gran tribulación que ellos inventaron, que no está en la Biblia, como ya les dije de antemano, ellos enseñan que es en este tiempo en donde van a sonar las 7 trompetas, van a ser desatados los 7 sellos y las 7 copas de la ira de Dios. Ellos dicen que en este periodo de tiempo no va a ser antes de el rapto, sino va a ser después del rapto donde van a surgir todas estas trompetas y todas estas, ¿verdad?, cosas que sucederán en los últimos tiempos, que son juicios de Dios sobre la tierra. Ellos enseñan eso, que antes va a ser el rapto y luego las trompetas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque esto es otro versículo a la cual ellos utilizan, ¿verdad?, muy famoso. Todo el mundo se lo sabe de memoria, pero no lo entienden porque se han dejado de llevar, repito, por el hombre. Pero vamos a ver qué dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, o sea, los que están muertos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a sonar una trompeta el día que este evento suceda, en donde seremos, sí, hay un evento que no quito eso. Hay un evento en donde Dios va a salvar de un juicio que viene sobre la tierra, ¿verdad? Especialmente sobre Babilonia, específicamente sobre Babilonia, que viene el juicio, que ya hablé en otras clases pasadas. Rusia va a destruir la América con misiles nucleares, lo decimos de antemano, para que cuando suceda entiendan realmente quién tiene la verdad. Y si pasamos por falso profeta, así sea. Pero si se cumple, entiendan de que nosotros estamos enseñándole la verdad, la cual no va a encontrar en ninguna de estas iglesias. Rusia va a destruir la América con los misiles nucleares.
En ese mismo momento sí vamos a ser salvados, los que hayamos de ser salvos, los elegidos de Dios, vamos a estar en las nubes y vamos a ser llevados a la tierra prometida, la cual Dios prometió a Abraham, que le daría la tierra desde el río Nilo hasta el río Eufrates, donde el más altísimo Dios levantó su mano y juró que se la daría. No va a suceder como nos enseñan en la iglesia, la cual quitan o hacen nula todas estas promesas como si Dios juró y no va a prometer, no, y juró y prometió y no va a cumplir. O sea, necesitamos saber y medir por medio de la palabra quién está hablando la verdad. Y aquí estamos viendo que con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no los que fueron como en Mateo 24, habrán 12 en el campo, el uno será dejado y el otro tomado. Los que hayamos quedado como Noé, juntamente seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hay una trompeta en donde va a ser este evento. Así estaremos para siempre con el Señor, porque Cristo viene a cumplir lo que el más altísimo Dios prometió a Abraham, que le daría la tierra prometida, nos llevaría nuevamente a Jerusalén, que es donde vemos en Apocalipsis Jerusalén descender a la tierra. Juan vio todas estas cosas, solo que no hemos entendido porque no se nos ha enseñado correctamente. Volvemos otra vez, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Cristo vendrá en una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando estamos viendo, cuando Cristo venga, ¿verdad? Ellos ponen que el rapto es antes, en una venida secreta de Cristo, aunque se van a enterar la gente, dicen ellos, ¿verdad? Porque pues, la gente va a desaparecer. Y pues nos han puesto todos estos videos. Me quedé, y empiezan a gritar, no, y empieza a ir, ponen ahí muchos demonios saliendo prácticamente, el mundo un caos, y no entienden de que todo eso ha sido una invención del malvado corazón del hombre. De seguro que va a haber una gran tribulación y de seguro que todos tenemos que pasar por ella y vamos a ver y vamos a utilizar a Cristo como nuestro fiel testigo. Ellos ponen que esto es antes. Seguimos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ir a otro evento en donde Pablo está hablando de lo mismo, que nos da más detalle. Porque aquí menciona una trompeta, pero acá nos dice exactamente cuál trompeta. Vamos aquí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Y le está hablando lo mismo que está hablando en Tesalonicenses. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. ¿Cuándo va a ser eso? Porque si la doctrina del rapto enseña que va a ser antes de la gran tribulación, la iglesia va a ser raptada con los muertos en Cristo, ¿por qué todo dicen contrario a lo que la iglesia enseña, que va a ser a la final trompeta donde los que están vivos en Cristo y los muertos en Cristo resucitarán para encontrarnos con el Señor? Todos dicen a la final trompeta y ellos dicen antes de todo esto. Volvemos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, como dice acá, Primera Tesalonicenses capítulo 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y en el 1 Corintios 15, 51, te especifica cuál es la trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, a la última trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo sucede la final trompeta? Vamos a ir allá. Aquí viene.
Este es el palo que los coge y los pone a temblar. Y espero que al escuchar esto empiecen entonces a analizar sus doctrinas, a ver si lo que estamos presentando realmente coincide con lo que está escrito, porque yo no estoy aquí enseñándole mi propia opinión, yo te estoy leyendo lo que dicen las escrituras. Ellos van a empezar a bailar, a brincar, a hacer maromas para tratar de imponer su interpretación, como fue este tipo, John Darby. Fue lo que él pensó, lo que él le vino en la mente pensar de que esto es lo que significa. Y todo lo que enseñó este tipo iba contrario a la palabra de Dios, porque claramente, ¿verdad? Lo hemos mostrado. Y no tan solo eso, sino que eso viene a ser un espíritu anticristo. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso así empieza Mateo 24. Y por lo que veo, con lo más fácil, ¿verdad? Nada más tenían que leer y analizar el texto y no iban a ser confundidos, pero se han dejado llevar por el hombre en vez de por Dios. Y al que dicen Salvador, Yahweh Shai, no le hacen caso. Dice, entonces, 11. Dice, a la final trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el día en que Dios viene a establecer el reino en la tierra. Es la última trompeta. A la final trompeta, dijo Pablo. ¿Qué sucedería? ¿Qué? Vamos a leer. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos de Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros los que quedemos seremos transformados. Y sabemos que es el mismo evento de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados a la final trompeta juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos para siempre con Él. No tiene que ver nada estas falsas doctrinas con la palabra de Dios, por eso las tachamos. No like. No like cada vez que veo una doctrina. Son cosas hermosas que el Señor las ha revelado. Dios ha profetizado todas estas cosas. Habían cosas que iban a estar selladas, ¿verdad? Hasta el tiempo del fin, y este es el tiempo del fin. Lo podemos ver en Daniel capítulo 12, versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos. Los impíos procederán impíamente. Los que sean santos, santifíquense aún más, y los que sean justos, sean aún más injustos. Todo esto son palabras proféticas que vemos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Lo que ellos llaman Antiguo, como si ya pasó. Pero ignoran, ¿verdad? Todas las palabras de las profecías por causa de el hombre que ha sembrado mentiras y han ido tras la mentira. Dice, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habla 1260 años, todo ahí está hablando de ciertas profecías, la cual Cristo está mencionando en Mateo 24, que iba a surgir, ¿verdad? La abominación desoladora que sucedió en el año 70, cuando destruyeron el templo, en donde los romanos traían sacrificios de cerdo, que a la iglesia cristiana le gusta mucho. Le dicen, mate y come, que Dios le dijo a Pedro, no entendiendo que Dios estaba limpiando al hombre, ¿verdad? Tiro eso ahí porque es lo que hace poco he estado hablando con mucha gente. Y no han entendido porque no van a entenderlo, a menos que Dios ponga su espíritu para entender estas cosas. Claramente, ¿verdad? El capítulo 12, versículo 1, vamos a empezar nuevamente, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida.
Cuando Dios habla de libertad, no está haciendo referencia a que te voy a quitar. No, yo soy quien te sostiene, ¿verdad? Yo soy el que conmigo vas a pasar por la gran tribulación. Nunca Dios ha quitado al pueblo de Dios de la tribulación. La tribulación ha venido sobre el pueblo de Dios en cada cautividad que ha surgido y ninguno Dios ha quitado todo. Daniel, Isaías, Jeremías, todos han pasado por tribulaciones. Pero estos cristianitos se piensan que ellos se van a pasar para el cielo y para cómo van a llevarla allá y le van a cortar un lechón asado. Se lo van a servir a Dios allá en el cielo. Porque ahora está bien eso. ¿A quién le vamos a creer? Dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida, que claramente te está diciendo que el libro de la vida solamente los de su pueblo, el pueblo de Daniel es Israel. Desde Génesis Apocalipsis es una salvación para solamente un grupo étnico de Israel, a quien Dios escogió y hizo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está hablando de la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, ¿qué es esto? Los que enseñan la ley a la multitud, la cual desecha completamente la iglesia cristiana, dice que está en pecado si guardas la ley y que estás atado, como a las estrellas a perpetua eternidad. Y los que enseñan la ley, la justicia a la multitud, como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. O sea, ahora la ciencia está hablando del conocimiento. Conocemos ahora y podemos discernir y hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Y todas las inmundicias de la iglesia cristiana serán juzgadas por el más altísimo Dios. Por ello, poner al hombre por encima de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, dijo Cristo. Pero no le hacen caso ahora, sino que no, esas no. Dame esta más que me gusta. Esa pues no sé, es que me gusta tanto el lechón. Así me han dicho, ¿eh? Y yo lo comía, yo no digo que no, pero entendí que Isaías 66, 15 en adelante, Isaías 65 habla de que Dios viene a destruir a todo el que come cerdo. Retiro esa ahí para que, ¿verdad?, la busquen por ustedes mismos y si el Espíritu de Dios los convence de pecado, pues hagan justicia y santifíquese. Venimos acá. Aquí en Juan capítulo 5, versículo 29, mira lo que dice. Vamos a empezar en el 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es Yahweh, tiene vida eterna. Al que le crea a Yahweh, es lo que dijo Cristo. El único bueno es el Padre, Yahweh, que está escrito en la ley. Haz así y vivirás. Lucas 10. El que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues la palabra de Dios. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, porque Cristo viene a hacer un juicio. El día de venganza se acerca. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, que la ley es buena, es espiritual, es santa, eso es Romanos 7, no, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, que es ser inicuo, romper la ley, anomos, estar sin ley, apártate de mí, tú que andas sin ley, dijo Cristo, nunca te conocí. A resurrección de condenación. Todo es lo mismo, es un mismo evento. No podemos ver algo en secreto, algo antes. No, el día que vengan a ser resucitados los muertos, tanto justos como injustos, es el último día, la final trompeta, como vimos, ¿verdad?, en 1 Corintios, que dice, porque
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y lo lindo es que lo vamos a escuchar todos. Va a ser un evento en donde nadie se escapará. Eso de ir a la escondida, venir Cristo a la escondida. A la vez que Cristo entre por ese firmamento, ya está en la tierra. ¿Cómo es que va a venir una tercera vez entonces? Porque si enseñan que el rapto es en secreto la primera vez, con todo eso Cristo vino y se fueron en las nubes con él. Porque Cristo tiene que venir y tienes que recibirlo en las nubes. Las nubes yo las veo de aquí. No están muy lejos. Están en la tierra. So Cristo ya llegó. En el avión, cuando tú te vas en un avión y están por encima de las nubes, por allá arriba, ¿te fuiste del mundo? Tenemos que analizar todas estas doctrinas y ver que nos han engañado. Porque claramente si has atendido a lo que te está presentando, no hay manera de que tú puedas continuar con la doctrina del falso rapto que nos están enseñando. Porque si está el evento en donde seremos arrebatados para estar con Jesús para siempre en el reino de Dios, que es estar en Jerusalén, las 12 tribus en santidad. A Yahweh, ¿verdad? Cristo siendo el rey sobre Israel y que gobernaremos el mundo, siendo la luz del mundo. Entonces nosotros, porque ahora la luz del mundo es Babilonia, es América, todo el mundo mira a América, todo el mundo quiere venir a Babilonia para ser conforme a sus placeres, la cual son como Sodoma y Gomorra, la cual con fuego viene a destruir este lugar. Pero en ese día Israel será santo, con Yahweh Shai siendo el rey, en donde Dios descenderá, ¿verdad? Y habitará con nosotros y nosotros con él. Seguimos. Sabemos que la final trompeta es el día, repito, volvemos aquí otra vez, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Los reinos del mundo ahora se le van a pasar a Cristo. Cristo va a ser el jefe del mundo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice que reinaremos en la tierra. Daniel capítulo 7 al final te está diciendo que ahora el reino de todos los reinos debajo del cielo van a ser de los hijos de los santos, del santo del Altísimo. Juntamente con Cristo reinaremos en la tierra. Dice, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Te damos gloria, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Dónde están las naciones en el mundo? Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, porque ese es el día que resucitarán los muertos también, unos para resurrección y vida eterna y los otros para condenación. Y de galardón a tus siervos y dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos que solamente son Israel, a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todas estas naciones están destruyendo la tierra, nos echan la culpa a nosotros, pero son ellos realmente los que están destruyendo la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo esto simbolizando el juicio que viene sobre las naciones. Pero a la final trompeta será donde seremos arrebatados. Nos encontraremos, ¿verdad? Tanto los vivos en Cristo que los muertos en Cristo. Nos encontraremos con Cristo en las nubes, en la final trompeta, como dijo Pablo. En donde la final trompeta es donde se le ceden todo el poder y todos los reinos del mundo a Cristo, que es el día del juicio de todas las naciones, en donde ese día pondrá en gloria a su pueblo, porque dice, y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vamos a continuar, estamos terminando ya. Vamos aquí a Mateo capítulo 25, versículo
31, que está hablando todo de lo mismo, para dar, ¿verdad?, más con entendimiento de que la Biblia solamente habla de una cosa, no de un evento que sucederán dos partes, ni en secreto, ni antes, sino un solo evento. A la final trompeta ya podemos ver que son donde se va a resucitar los muertos, ¿verdad? Y los otros ascenderemos al Padre, pero ahí el reino será de Cristo, todos los reinos de la tierra, y donde va a juzgar a las naciones en la final trompeta. Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a la derecha las ovejas y en los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Entonces los justos tienen una justicia que es una ley la cual ellos siguen. El justo por la fe vivirá. Todo eso es parte del Antiguo Testamento, porque la fe te lleva a ser obediente al Padre, porque le crees a todas sus promesas y vives conforme a ellas y lo establecido por el más altísimo Dios. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, que representan los malignos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O esto es al final, cuando Dios venga, el juicio, a la final trompeta. Vimos en Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad?, que hace referencia a todas estas cosas. Exactamente, viene a juzgar en ese mismo final trompeta. Y 1 Corintios capítulo 15, Pablo está diciendo: a la final trompeta es que vamos a ascender al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves? Seguimos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondieron: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, que sabemos que es el juicio final, a la final trompeta. Eso es importante, ¿verdad? Vamos a ir a volver a Mateo, porque ellos dicen que ellos no van a pasar por la gran tribulación, sino que va a haber un grupo de Israel, ¿verdad? Porque como rechazaron a Cristo, ¿verdad?, las doctrinas de ellos sí. Pero lo otro es otra iglesia que Dios hizo espiritual, ¿verdad?, que es la que va a ascender al cielo y va a estar en el cielo, allá en una fiesta, mientras los demás aquí están pasando por gran tribulación. So, vamos aquí a ver qué dice la Escritura. Y dice, en el 20 en adelante. Pueden leerlo todo y ver que no estoy sacando nada de contexto. Dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, está haciendo referencia a que estos escogidos van a estar durante la gran tribulación, y si el Señor no acortase los días de esta gran tribulación, estos que están en la gran tribulación no fuesen salvos. ¿Dónde ellos sacan de que no vamos a pasar por la gran tribulación, o que el rapto es antes y tienen este periodo de tribulación? Nada de eso existe en la Biblia. Solamente existe en la mente y en los malvados corazón del hombre, que ha hecho, ¿verdad?, de la palabra de Dios algo que ya no importa, porque el hombre ahora establece la narrativa y el contexto de la que la Biblia quiere decir.
cuando no encontramos nada de lo que se enseña en esta doctrina de la iglesia cristiana, los que dicen son los santos, cuando están hablando mentira y han confiado en la mentira. Así que sabemos que los elegidos, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 7 está hablando del pueblo de Israel. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 vientos. A quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios, que son los elegidos. Y cuando leemos, son 12,000 de cada tribu de Israel. So, venimos acá abajo. Venimos acá abajo, ¿verdad? Y tiene otro gran multitud que dice: después de esto miréis que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que son todos israelitas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y las acciones de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Dónde ellos sacan un rapto que te va a librar a ti de la gran tribulación, cuando la Biblia solamente habla lo contrario a estas doctrinas de hombre? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, que es sinónimo de están guardando los mandamientos, porque es la palabra la que te limpia, es agua limpia, que al ser derramado sobre las personas son purificados, porque quita toda impureza, todo pecado, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque necesitamos fe y obras. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Nada que ver con lo que enseñan en la iglesia. Y él dice: pero estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto de verdad que da tristeza saber que mucha gente no le creen a la palabra de Dios, y que aún mostrando que los versículos que ellos utilizan para sustentar su doctrina va en contra de lo que ellos mismos predican. Y hoy día en las iglesias se va a continuar predicando lo mismo. Nadie se atreve a levantar la mano y decirle: oye, mira, pero yo vi esto, leí esto y pues ha enseñado esto. Nadie se atreve. El día que yo hice eso, me dieron un fuetazo desde el altar y me hicieron pasar a mí como que yo no sabía. Y pues me tuve que separar, porque yo dije: aquí hay algo mal, porque yo no estoy loco, yo soy un hombre que Dios me dio una mente la cual puedo pensar por sí mismo, y entiendo que lo que esta persona está hablando va en contra de la palabra de Dios. Y otra cosa que sucedió, para que vea cuán ciego estamos, y lo voy a decir, ¿verdad? No tengo ninguna vergüenza de exponer a todos estos falsos profetas. Una vez en la iglesia donde yo acudía, Centro Cristiano Dorán, se inventaron que la venida de Cristo era en una semana.
Mira para allá, qué clase de anormalidad. ¿Quién se atreve cuando Cristo mismo dijo, ni nadie sabe, ni yo sé, ni los ángeles? Vas a ver una falsa profeta mujer. Y nadie, ni los pastores, ni los supuestos apóstoles, ni los copastores, ni los ujieres, nadie se atrevió a decirle nada. Yo dentro de mí ya yo sé que yo de esto me tengo que salir cogiendo. Y eso hice, porque pude ver la clase de aberración que estaba sucediendo. Pero según ellos, el que estaba mal era este varón. Pero nada, lo dejamos ahí, ¿verdad? Toda gloria y honra sea al Altísimo Dios por despertarme, ¿verdad? Del sueño que estaba. Creo que con eso es suficiente, pero le voy a dar algo más, otra herramienta, para que vean cuán valioso es toda la palabra de Dios y cómo no hay nada de lo que estas personas hablan que se pueda utilizar para sustentar esta falsa doctrina. Estamos aquí en el libro de Segunda de Esdras, capítulo 13. Están en los apócrifos. Esta es parte de la Biblia que los protestantes quitaron de la Biblia, ¿verdad? Pero podemos ver claramente que va a hablar conforme a todo lo que la palabra de Dios, Cristo mismo, dijo. En Segunda de Esdras, capítulo 13, versículo 17 en adelante, o 16. Empecemos en el 15. Dice lo mismo que están haciendo referencia a Pablo, Cristo y los profetas. Dice, porque muéstrame ahora todavía la interpretación de este sueño, porque según concibo en mi entendimiento, hay de los que queden en aquellos días y mucho más hay de los que no queden atrás. La película Left Behind, que dicen que son los que pasaron por la gran tribulación, Esdras está recibiendo una visión y dice, hay de los que queden en aquellos días, o sea, los que se quedaron, pero mucho más hay de los que no queden atrás, porque sabemos que ese se los llevó el diluvio, son los que Dios mató, porque los que no quedaron estaban angustiados. Ahora entiendo las cosas que están guardadas en los postreros días, lo que les sucederá a ellos y a los que queden atrás. Por lo tanto, vienen en grandes peligros y muchas necesidades, como declaran estos sueños. Pero es más fácil para el que está en peligro entrar en estas cosas que pasar como una nube del mundo y no ver las cosas que suceden en los últimos días. O es más fácil tú quedarte en la tierra que estar muerto y no perseverar hasta el fin y ver la salvación. Y él me respondió y dijo, te tomaré la interpretación de la visión, te mostraré la interpretación de la visión y te abriré lo que has pedido. Mientras que tú has hablado de los que queden atrás, esta es la interpretación. El que soporta el peligro en aquel tiempo se guarda a sí mismo. Los que caen en el peligro son los que tienen obras y fe en el Todopoderoso, como hablé de Apocalipsis capítulo 12, capítulo 14, versículo 12. Está la paciencia. Esta es la fe y la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, que son las obras, y la fe de Jesús. Sepa pues esto, que los que queden atrás son más bienaventurados que los que están muertos, porque los que se quedaron son los que Dios mantuvo vivo, así como mantuvo vivo a Noé. Porque así como los tiempos de Noé será la venida del Hijo de Dios. ¿Ves? Claramente está haciendo una referencia del mismo evento que sucederá en donde tenemos que pasar por la gran tribulación, porque los 144,000 y la gran multitud salen de la gran tribulación. Nada que ver como lo que nos han enseñado y que hemos adoptado, ¿verdad? Como una doctrina real, pero es falsa. La palabra de Dios es lámpara que alumbra a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Yo creo que con esto, ¿verdad? Es más que suficiente, ¿verdad? Vamos en la próxima clase a continuar, ¿verdad? Quiero, ¿verdad?, organizar algo bien nice para realmente darle el orden profético de las cosas que van a suceder en el final, porque, ¿verdad?, nos han enseñado de una gran tribulación que dura 7 años, pero en la próxima clase me voy a dar la tarea de tratar de explicar, ¿verdad?, nuevamente, aunque ya expliqué un poco en las 70 semanas de Daniel en la clase pasada, pero sé que necesito, ¿verdad?, organizar algo un poquito más que podamos, ¿verdad?, entender con más claridad que no son 7 años de gran tribulación. Eso es falso, completamente falso, así como el rapto es falso, y que la palabra de Dios nos da todas las respuestas que necesitamos saber, y solamente tenemos que darle la oportunidad a la palabra de Dios que haga conforme a lo que ha sido enviada a hacer, que no volverá atrás vacía.
Eso es todo por esta clase, ¿verdad? Damos toda gloria y honra siempre a Yahweh, en el nombre de su Hijo amado Yahweh, por la bendición de permitirme estar presentando toda esta evidencia, ¿verdad? La cual es importante saber todas estas cosas para este fin de los tiempos y así poder discernir, ¿verdad? Quién realmente me está diciendo la verdad y quién me está mintiendo, porque de estos mentirosos tenemos que apartarnos, no sea que cuando venga el Señor nos encuentre siendo conforme a ellos y participemos de sus abominaciones y nos mate Dios también en su venida por causa del pecado que mora en nosotros, por preferir seguir la mentira en vez de la palabra de Dios. Con esto los dejo, ¿verdad? Denle like, compartan, es importante para que el video, ¿verdad? Los algoritmos de YouTube, ¿verdad? Puedan registrar esto a más personas y poder, ¿verdad? Que aparecerle este video a más personas. Es importante que esta verdad se sepa que hemos heredado mentira y que nuestra confianza debe ser puesta en Yahweh, como comenzamos, ¿verdad? Leyendo que bienaventurado el que pone su confianza en Yahweh. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y que el que no habla conforme a la ley y los profetas es porque no hay luz en ellos. Sean bendecidos Israel, a todas las tribus esparcidas entre las naciones, sea la bendición de Yahweh en el nombre de su Hijo amado Yahweh. Shalom.